Entonces, la semana pasada estábamos hablando precisamente del complejo de Edipo. De acuerdo en este caso con su autor, Sigmund Freud, es algo por lo que se debería pasar precisamente mientras se va desarrollando la personalidad y se va estableciendo precisamente relaciones con los pares. Ahí está. Entonces, a ver, después de este enamoramiento inconsciente, los varones, para que puedan seguirse desarrollando sin desarrollar una psicopatología, es decir, alguna enfermedad, una relación, en este caso, enfermiza con la madre, lo que tiene que hacer es precisamente superarlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la identificación con el padre. Y eso se debe gracias a que también se da un miedo inconsciente de que sea castrado, que sea castigado en este caso por el padre por querer tomar su lugar. Y entonces lo que debe de hacer es precisamente volverse como él, tomarlo precisamente como una imagen. Y así en este caso decía el doctor Freud que se llegaba en este caso a una resolución sana del conflicto. Y obvio, esto lo podría explicar gracias precisamente al comportamiento que manifiestan muchos de los menores, precisamente en desear que se parecen a sus padres. ¿Cuál es la función en este caso de el padre? Número uno, gracias a él existe una internalización de la conciencia y es precisamente cómo se forma esa parte del llamado super yo, que recuerden, es el guardián moral, que le dice lo que está bien, lo que está mal, correcto, incorrecto, y que desde luego se va consolidando conforme va creciendo el niño. Y también tiene otro papel, el moldeamiento apropiado de acuerdo con su rol masculino. Significa que en este caso el niño va aprendiendo cómo ser hombre gracias al actuar precisamente obvio de su padre. Cómo debe de vestir un hombre, cómo debe de hablar, cómo debe de comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Eso en la cultura mexicana, pues desde luego tiene otras repercusiones. Les recomiendo un libro, se llama Psicoanálisis del campesino mexicano, escrito por Eric Fromm y Michael McCulby. Habla precisamente de que debido a nuestra historia, nosotros tenemos precisamente algunas características particulares en nuestro desarrollo, nuestro aparato psíquico, es decir, la mente, y que precisamente gracias a eso tenemos unos comportamientos muy marcados. En el caso de las mujeres, ¿qué es lo que ocurre? Pues resulta que ellas, de acuerdo con obvio con las ideas del psicoanálisis, del doctor Freud, decían que se percataban en este caso obvio de que no tenían pene y entonces él argumentaba que las niñas iban creciendo con la idea precisamente de que habían sido castradas, es decir, le habían cortado precisamente los genitales y que por eso decían precisamente eso, no está, no los tengo. Hay que recordar, obvio, que en estas épocas, eh, pues de hecho la teoría giraba en torno precisamente a los hombres y no tomaba muy en cuenta precisamente a las mujeres. Eso posteriormente, los neopsicoanalistas, es decir, los nuevos psicoanalistas, precisamente tomaron en cuenta este aspecto y trataron de desarrollar precisamente otras teorías, otros conocimientos precisamente que complementaba la parte de las mujeres.
En este caso, los psicoanalistas hablaron de algo llamado conflicto de Electra. ¿Qué cosa es el conflicto de Electra? Pues es algo similar en este caso al complejo de Edipo, pero desde luego abordado para las mujeres. En este caso nos habla precisamente de un enamoramiento, una idealización, que se debería ser precisamente el concepto correcto, por parte de las niñas hacia, en este caso, el padre. Es decir, las niñas van interiorizando cómo es que debe ser un hombre y cuál es el modelo precisamente que tienen a la mano, pues precisamente el padre. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen un padre biológico o al menos un padre de referencia? Pues van a tomar precisamente otras figuras masculinas para que sustituya precisamente a este objeto, y con objeto no nos referimos a un objeto material o a una cosa, sino precisamente nos referimos hacia las figuras paternas. En este caso, concretamente, hacia el padre. En consecuencia, si tiene una buena figura paterna, pues desde luego que estas niñas van a crecer, se van a convertir obvio en mujeres y siempre van a buscar un hombre responsable precisamente que se parezca al padre, en actitudes, en forma de pensar, en rigidez, en fuerza moral. Pero si las niñas notan precisamente que esta figura masculina es débil, se deja llevar en este caso por las pasiones, por sus impulsos, pues desde luego que va a buscar una figura que se le asemeje. También, en este caso, Sigmund Freud hablaba de las tres posibilidades resultantes, en este caso, del complejo de castración en las niñas. Los tenemos en pantalla. De acuerdo con el doctor, existen, digamos, tres caminos. Uno, que es la inhibición sexual, o bien neurosis. Estamos hablando precisamente de un continuo en extremos opuestos, que es la inhibición sexual. Pues es precisamente el no tener miedo, el hablar, expresarse y el comportarse precisamente de forma libre y abierta con respecto al sexo. Entonces, hablamos precisamente de una mujer que no tiene ningún problema en hablar de lo que le gusta, de sus preferencias, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, en fin. Y la neurosis es su extremo opuesto. Entonces, una neurosis sexual es precisamente una mujer que no admite precisamente sus deseos, sus apetitos sexuales y que en consecuencia se va a comportar de esa forma. Entonces, cuando escuche la palabra sexo, se va a ruborizar, no le va a gustar y va a preferir precisamente cambiar de tema, desaparecer, porque le parece algo prohibido. La segunda em, consecuencia o resultado sería el complejo de masculinidad. ¿Qué significa o a qué se refiere esto? Pues precisamente serían mujeres, pero hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando precisamente de mujeres heterosexuales. Aquí en este apartado no hay cabida en este caso para la homosexualidad. Entonces sería precisamente una mujer que tenga características masculinas con respecto precisamente a sus deseos de éxito y que no cumple en este caso con los papeles tradicionales de la mujer, del que marcaba, obvio, la sociedad de aquel entonces. Entonces, había muy pocas mujeres, precisamente, obvio, que estudiaban en la universidad, había muy pocas mujeres que trabajaban, que se estaban haciendo cargo precisamente de los negocios familiares. Entonces, eso en aquella época era muy raro. Actualmente ya ha cambiado. Entonces, esta era la explicación que daba en aquel momento. Y el tercer paso, bueno,
el tercer resultado era lo que se consideraba precisamente normal en su época. Entonces decía que desarrollaba precisamente una feminidad normal. ¿Qué significa eso o qué era lo normal en aquel entonces? Pues era precisamente que las mujeres se convirtieran precisamente en esposas, madres, y que desarrollaran precisamente esos rasgos normales femeninos, entre los cuales destaca la pasividad y el masoquismo. Es decir, ahora sí, pégame, pero no me dejes. Que se le limite en cuanto precisamente el papel en la sociedad, es pasividad, que espera en este caso a lo que su hombre, su esposo, le diga. Recuerden, en esta época, las mujeres tenían precisamente la costumbre de que cuando se casaban adoptaban, obvio, el nombre del esposo. En el caso de países de habla hispana, no ocurre esto, pero sí se, digamos, se agregaban un tercer apellido. Entonces, imagínense que era Lucía Madrid Borgoña de, y ya después y venía el apellido del esposo. Y entonces, ¿qué significaba esto? Que de forma, al menos de simbólica en el lenguaje, hablaban precisamente de un sentido de pertenencia. Entonces, yo soy la esposa de fulanito de tal. Y así se presentaban. Incluso lo consideraban eso normal. Y entonces, cuando una mujer se presentaba y no decía de, entonces, número uno, le decía a la sociedad que era una mujer soltera, que era una mujer que no hacía precisamente lo que el resto hacía. Y en consecuencia, pues era algo mal visto. Como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, en cada una de estas etapas existe precisamente el riesgo de que se quede en una fijación. Que entonces recuerden que es una fijación precisamente cuando la energía se queda atrapada en una determinada zona erógena y que desde luego eso va a marcar precisamente su etapa adulta. Entonces, ¿cuáles serían los efectos de la fijación? Es decir, cuando ese desarrollo no fue de forma óptima, pues tenemos esos tres resultados. Número uno, la homosexualidad. La homosexualidad. Entonces ya lo hemos mencionado. El padre sirve en este caso para fijarse en este caso el super yo, y adoptar precisamente un rol masculino, cómo debe ser un hombre. En el caso de la mujer, pues desde luego representa eh, lo femenino, lo natural, la reproducción, y entonces a través de esto precisamente se explicaba la homosexualidad. Entonces, la respuesta en aquel momento era precisamente que no habían tenido un desarrollo óptimo, que habían crecido precisamente sin alguno de sus progenitores, principalmente, obvio, el padre. Porque de hecho, en aquella época existían lugares clandestinos, eran una especie de cantinas, en donde iban los hombres, sin importar en este caso el estrato social. Iban a estos lugares precisamente a tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Y obvio, estos lugares eran, de hecho, eran para hombres. Entonces estamos hablando precisamente de una especie de bar gay, lo que sería hoy en la actualidad. Pero desde luego eran lugares clandestinos, prohibidos. De hecho, la policía, el Estado, iba tras estos lugares. Entonces no había esta libertad que se tiene en estos días de decir, yo prefiero a alguien de mi propio género, me quiero casar, quiero tener una vida. Entonces, no, en aquellos momentos era todo prohibido y se hacía precisamente en la oscuridad. Otro de los posibles resultados sería precisamente esto, que se le conoce con el nombre de androginia. Es decir,
se adoptan modos de vida, formas de vestir, relacionadas en este caso con el sexo opuesto. Ahí tenemos una imagen representativa, una mujer que usa vestimenta que en aquel momento, obvio, estaba reservada para los hombres. Entonces, de hecho, también en su época, el hecho de que las mujeres usaran pantalones era muy mal visto por la sociedad. Ahorita, obvio, eso es cosa algo muy natural, pero desde luego que en aquel momento era muy mal visto. De hecho, no existía la ropa, en este caso, eh, em, ropa hecha en este caso para las mujeres, pero desde luego con características masculinas, es decir, no había un fabricante de pantalones, por lo tanto las mujeres tenían que usar pantalones de hombre, camisas de hombre, y obvio, esto marcaba eh, diferencias con lo que antes se consideraba precisamente como normal. Y viceversa, había hombres que precisamente usaban artículos femeninos. Y por último, lo tenemos representado a través de esta imagen, sería precisamente la promiscuidad sexual. Es decir, tener varias parejas sexuales como forma de gratificación, diversión, y que desde luego estas relaciones sexuales no estaban orientadas para la reproducción o bien para tener una familia. Recuerden, si hay dudas, hay comentarios, díganlo. Eh, denme un par de segundos. Bien, continuamos. La siguiente etapa sería precisamente, le dieron el nombre de latencia. Esta etapa fue, digamos, propuesta por los neopsicoanalistas, no fue hecha por el doctor Freud. Latencia proviene precisamente de latente, de la palabra latente, y eso significa oculto, que sea algo que se esconde. Pues de acuerdo con las etapas cronológicas, esto puede ser a partir de los 5 años a la pubertad, en donde los autores dicen en este caso que es un periodo en donde existe una aparente calma precisamente en los impulsos sexuales. ¿Qué significa eso? Pues precisamente que se niega en este caso el interés por el sexo opuesto. Y esto de cierta forma también se puede comprobar en la realidad. ¿Qué pasa con los niños de 5 a los 12 años? Pues de hecho no se quieren mezclar. Los niños, ahora sí se juntan con los niños y las niñas con las niñas. Y cada grupo precisamente hace cosas diferentes o bien acordes a lo que se considera precisamente como normal propios de sus respectivos géneros. Por eso les coloco esta imagen. Entonces, es normal, es visto en este caso normal, visto por la sociedad, que los niños jueguen a cosas que son exclusivamente para hombres, ¿no? Vestirse de superhéroes, correr, jugar, patear, ser rudos. Y las niñas, pues precisamente hagan cosas más delicadas. Y les coloco esta imagen porque resulta que este juguete, la muñeca Barbie, es precisamente el más consumido por niñas de esta etapa, de esta edad. Y la pregunta es,
¿Por qué? Porque precisamente las niñas, a través de esta muñeca, juegan, recrean una vida precisamente cuando sean adultas. Entonces las niñas juegan, tienen fantasías precisamente con respecto a cómo van a ser cuando sean adultas. Y entonces esta muñeca, obvio, posee características ya de una mujer, tiene senos, se divierte, viaja, etcétera. Y entonces juegan a través de esta muñeca. Ahorita regreso. Bien, recuerden si hay dudas, hay comentarios, los escucho. Si esta etapa en este caso se pasaba con éxito, que de hecho, si se dan cuenta, no hablamos de ninguna fijación, porque se supone que todo estaba en una relativa calma. Pues se llega en este caso a la etapa genital, que comienza precisamente en la pubertad, es decir, cuando ya existe una maduración de los órganos sexuales, obvio, listos para la reproducción. En este caso, se supone que ya tanto hombres como mujeres estaban listos para el siguiente paso, es decir, para poder establecer una relación interpersonal sólida y fuerte con personas precisamente de el sexo opuesto. En pocas palabras, pues listas para casarse y para tener hijos, porque era precisamente lo que se tenía visto como normal, de acuerdo con los cánones de la sociedad, y que supone que todo eso debería llegar precisamente en su momento. Y bien, y con eso terminamos precisamente la teoría del desarrollo psicosexual del doctor Freud. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de todo esto que acabamos de mencionar? Yo tengo una duda respecto a, es que es muy anterior, sobre que tenían como que en mente de que las niñas eran castradas. Ah, ya, ya, ya. Entonces, Sí. ¿cómo era o cómo tomaban el tema de la reproducción? Ah, mira, mira, mira. Sí, muy bien. Qué bueno que haces esa pregunta. Em, Hay que entender el concepto precisamente de castración. Aquí, precisamente como en su época, había muchas restricciones, había muchas prohibiciones. De hecho, era para ambos géneros. Pero desde luego, quien el género precisamente que se veía más afectado era precisamente el género femenino. Entonces era normal, vamos a ponerlo así, que la única explicación que se diera era precisamente a través de la diferencia notoria fisiológica, que en este caso, obvio, los genitales externos. Eh, por lo tanto, se le ocurrió la idea de explicar precisamente estas diferencias debido precisamente a que a una diferencia anatómica, precisamente a que no tuvieran genitales externos. Y entonces desarrolló esa idea de que decía que de forma inconsciente las mujeres creían precisamente que habían sido castradas, es decir, les habían quitado sus órganos, precisamente por algo malo que habían hecho con anterioridad. Y en consecuencia, eso se justifica también, digamos, de cierta forma, del por qué la sumisión con respecto de un género hacia el otro.
Y entonces, incluso muchas religiones apoyaban este argumento a través de qué, ¿qué les han dicho, no? O qué se creía antes, que precisamente porque la mujer había cometido un grave error, recuerdo en este caso en el libro del Génesis, en donde supuestamente Eva convence a Adán precisamente para que vayan a tomar la fruta prohibida. Y estas ideas precisamente apoyaban, repito, la idea precisamente de que las mujeres habían hecho algo malo, algo indebido, y por lo tanto habían sido castradas, castigadas. Ahora, en cuanto al tema de la reproducción, pues desde luego, digamos que eso era consecuencia de. Entonces, sí, ella había sido castrada, le habían quitado en este caso los genitales. Ella, digamos que le tocaba el peor de los papeles, que en este caso es estar embarazada, quedarse así 9 meses, sufrir al momento del parto y además de eso, pues tenía que cuidar a los chamacos una vez que hayan nacido. Entonces, repito, con estas ideas, obvio, ya son antiguas, se explicaba precisamente las diferencias entre género y en consecuencia sus respectivos roles. Pero desde luego que eso ya ha cambiado, ya no estamos viviendo en esa época. Ya vemos precisamente que incluso en algunos lugares se han invertido los roles. Es decir, la mujer trabaja y el hombre es mantenido y además es mandilón. Entonces, ahí vemos precisamente esas diferencias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora, ajá, ¿Jiménez? No, 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 ya no ninguno. ¿No? Perfecto. La pregunta es, ¿y esto para qué nos sirve? Ustedes en este caso, para futuros docentes, ¿y esto para qué nos sirve? Pues desde luego para, número uno, eh, poder observar, en este caso, cómo es el comportamiento de los niños precisamente en las escuelas. Y obvio, dependiendo del nivel en el cual ustedes quieren trabajar. Si bien es cierto, estas ideas son un tanto arcaicas, es decir, antiguas, pero como hemos citado algunos ejemplos a lo largo del desarrollo de la unidad, pues en cierta forma podemos comprobar precisamente estas ideas que todavía persisten. Pues, por ejemplo, cuando veamos niños que se comportan precisamente de forma agresiva, pues la pregunta es, ¿y de dónde están tomando estos modelos? Pues resulta que también por cuestiones, en este caso de modernidad, em, en este caso los padres han sido sustituidos por los medios precisamente de comunicación. Entonces, si en la anterioridad eran los padres quienes estaban en contacto de forma directa, ahora precisamente que los dos están trabajando, la pregunta es, ¿quiénes precisamente los modelos de los cuales están tomando todas estas ideas? Pues desde luego la televisión, el internet o bien algún otro familiar. Y también podemos ver cómo es, en este caso, su desarrollo. Lo van a ver en este caso con otras materias, como por ejemplo cuando hablen de evaluación psicopedagógica, pues desde luego esta teoría forma parte de un conjunto de conocimientos que les sirve en este caso para poder explicar. ¿Qué pasa cuando un niño es muy callado? Entonces, eso no es normal. ¿Qué pasa cuando el niño, obvio, presenta agresiones físicas? ¿Cuáles son precisamente las consecuencias de todo eso? ¿Cómo afecta en este caso en la mente, en la psique o en la psique o en la mente? Es decir, eh, cómo va a ser precisamente su desarrollo y qué hombre o qué mujer se va a transformar precisamente a través de lo que está viviendo. Entonces, bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, pues nada más déjenme cambiar de tema para que podamos seguir avanzando. Mientras les pongo
un poco de música en lo que... Uy, no le puedo poner música. Entonces, déjenme ver en dónde quedó el asunto, dónde quedó el resto del material. ¿Qué? Bueno, bien, ya lo encontré. Entonces, ahorita vamos a hablar de otra teoría, en este caso, la teoría cognitiva. Es decir, esta teoría trata de explicar precisamente cómo se va formando, ay Dios mío santo, el pensamiento. Cómo se va formando en este caso el pensamiento, incluida la inteligencia. Alguien está tocando insistivamente el timbre. Ahorita regreso. Bien, continuamos. Ya me hiciste de los latosos. Bien, entonces vamos a hablar de la teoría cognitiva o del cognoscitivismo, precisamente obvio, que es cómo surge. Y este autor que vamos a revisar, pues tiene que ver en este caso como una de las principales influencias de la teoría. Es un suizo, lo tenemos en pantalla, Jean Piaget. ¿Ya han escuchado acerca de él? Sí, Ah, perfecto, muy bien. Eh, pues va a ser más fácil. Entonces, a Jean Piaget precisamente lo que hizo, habla precisamente del desarrollo de la inteligencia. Eh, de hecho, él comienza, digamos, a observar a sus sobrinos, posteriormente observa a sus hijos y los toma como, como parte, en este caso, de sus estudios, hace experimentos con ellos, pero desde luego, obvio, no fueron experimentos invasivos, sino precisamente con el fin de observar cómo es que era su desarrollo a lo largo de su crecimiento. Eh, en consecuencia, su teoría tiene diversos nombres, algunos le llaman psicología, ay Dios.
psicología biológica, porque en este caso, obvio, se centra precisamente en las etapas de desarrollo, también como le llaman, psicología genética, también recibe ese nombre, porque hace referencia precisamente a cómo, en este caso, la inteligencia se va desarrollando y tiene que ver en este caso con ciertos patrones